Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 30 de octubre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. El único organismo para escoger al Consejo Nacional Electoral es la Asamblea Nacional, según lo advirtió el presidente encargado, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, en el marco de la sesión permanente para discutir el tema. Ayer los diputados del PSUV ya adelantaron opinión y esto lo comentamos con ustedes. Ellos opinan que el Tribunal Supremo de Justicia puede solventar esta situación. Lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. Por cierto, efectivos de la Guardia Nacional obligaron a la diputada Nora Bracho y a trabajadores del Parlamento a desalojar las instalaciones del Palacio Federal Legislativo. Respondiendo a unas órdenes del mayor Malaguer Hernández. La pregunta que nos hacemos es, ¿en estas condiciones podemos celebrar elecciones en nuestro país? Lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. Varios datos. El dólar paralelo subió su cotización muy por encima del tipo oficial, según página web del máximo ente emisor en nuestro país. La tasa se ubicó hoy en 24.415,07 bolívares. El salario mínimo ya se ubica en $6 mensuales a 2 semanas del ajuste. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Tal y como lo habían anunciado, las enfermeras paralizaron actividades en protesta por los bajos sueldos y el gobierno de Bolivia y la OEA acordaron auditar de forma vinculante los resultados de los comicios presidenciales que dieron el triunfo a Evo Morales. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestra primera invitada. Se trata de Cecilia Sosa Gómez. Ella fue presidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia, profesora. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Encantada en saludarte. Mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca de lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, un tema que hemos discutido en otras oportunidades, esto de la conformación de un comité para la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Yo le pediría una primera valoración de su parte, tomando en cuenta lo que usted ya ha dicho hasta el cansancio, lo que fue el Estatuto de la Transición que aprobó el Parlamento a principios de 2019. ¿La escuchamos? Yo creo que una de las cosas más importantes para nosotros los ciudadanos es casi un reclamo a la Asamblea Nacional de que dictó el Estatuto para la Transición y para poner nuevamente en vigencia la Constitución de 1999, pero no lo invoca, no lo menciona, no lo promociona, no lo informa, ni siquiera lo refiere cuando dicta los acuerdos de la propia Asamblea Nacional. Y ese documento, que es un documento político, esencialmente investido o vestido de forma jurídica, tiene la solución a la actitud que la Asamblea Nacional conduce y debe conducir los destinos de la transición, porque siempre hemos dicho, para mí nosotros estamos en transición si el estatuto, como pienso, está vigente. Fíjate que lo que sorprende de alguna manera es que, siendo el objetivo último del estatuto las elecciones libres, el propio estatuto te dice que la Asamblea Nacional adoptará dentro del marco, estoy hablando del artículo 30 de la Constitución, las medidas que rescaten la realización de una elección presidencial correspondiente al término del periodo presidencial 2019-2025. Pero no se queda allí. Inmediatamente en el artículo 31 dice: la Asamblea, una vez renovados los demás poderes públicos, adoptará las medidas que aseguren el ejercicio efectivo de los derechos de libre postulación a cargo de elección popular. Entonces, el inicio de la designación de las comisiones, uno se pregunta, ¿por qué tuvimos que esperar todos estos meses
aparentando que la incorporación de unos diputados, que muchos de ellos ni siquiera ya lo son, tendiendo a la tendencia del PSV y sus aliados, hicieran esta iniciativa que ha debido cumplirse hace unos cuantos meses conjuntamente con el resto de los otros poderes que el propio estatuto dice también necesitan una estructura para la selección de los miembros del Poder Ciudadano y del restante de los magistrados que corresponden a el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, claro, lo hacen ahora, crean designan, vamos a llamarlo así, el comité de postulaciones, que en definitiva es la ejecución del acuerdo que dictaron la semana pasada sobre los mecanismos de cumplimiento de las garantías electorales, y resulta que la semana pasada los representantes del PSV y de aliados que estaban allí ni siquiera se pronunciaron, y hoy entonces los que son de la Asamblea Nacional Constituyente dicen, no, un momentico, la Asamblea Nacional está en desacato, de manera que todo lo que haga está completamente fuera del texto constitucional. Esto nos muestra cómo es importante el estatuto, la aplicación del estatuto, el fundamento en el estatuto, y que nos digan de una vez por todas si la secuencia política del estatuto ha sufrido, porque políticamente sería factible que ocurriera que el momento de las elecciones presidenciales sean, digamos, convocadas por un gobierno de unidad nacional, que es lo que manda el estatuto. Entonces, si hay una negociación para la creación de un gobierno de unidad nacional, si ese gobierno de unidad nacional, conjuntamente con ese comité que va a designar ese nuevo Consejo Nacional Electoral, bueno, entonces efectivamente podríamos tener elecciones en 8 o 9 meses. Pero el constante actitud, vamos a llamarlo así, a veces hasta blandengue, no definida, no fortalecida, y yo diría hasta con la sociedad civil. Es decir, la población no hay duda que quiere elecciones, pero quiere elecciones con un Consejo Nacional Electoral que le ofrezca transparencia, pero que no puede ir solo si no tenemos un nuevo Tribunal Supremo y no tenemos un nuevo, o por lo menos una designación confiable de el otro poder que realmente garantice que lo que va a hacer ese Consejo Nacional Electoral no sea subvertido por el resto de los poderes. Yo creo que todo ciudadano que nos oye está claro en eso. Bueno, yo tengo que preguntarle a nuestra invitada, porque ciertamente esto de la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral sin un aparente acuerdo político todavía, porque hoy, por ejemplo, los diputados del PSUV / constituyentes, ex ministros, no asistieron a esta sesión permanente convocada por la Asamblea Nacional. Yo le preguntaría acerca de, bueno, este pacto de gobernabilidad que aprobó el Parlamento con el fin de ofrecer un cauce ordenado y racional al inédito, y estoy leyendo textualmente el documento, e inminente proceso de cambio político en nuestro país, si planteara una solución como esta, que eventualmente, ciertamente vendrá, y es la que desea la mayoría de los venezolanos, es pertinente en un momento como el actual. Yo le pediría un comentario, y tomando en cuenta lo que fue la ruta que se estableció a principios de este año, que pasaba por el cese de la usurpación, esto del gobierno de transición y elecciones libres, lo cual, por cierto, también está en el Estatuto de la Transición. ¿La escuchamos? Yo creo que también la enseñanza solamente hacia la ciudadanía del 1, 2, 3, exactamente lo que tú has mencionado, está siendo, vamos a llamarlo así, considerado inclusive por los propios, vamos a llamarlos diputados democráticos, para no entrar en esa conflictividad de ser diputados de oposición, que yo creo que ya es un término que es bastante antipático por lo demás.
sería factible si entendiéramos que yo puedo perfectamente generar un gobierno de unidad nacional, que creo que hasta Guaidó lo presentó como un consejo con otro nombre, Consejo de Gobierno, creo que lo designó él cuando hizo la propuesta en el generando ese gobierno, vamos a llamarlo así, de unidad nacional, como lo llama el estatuto. Si es de unidad nacional es porque hay una negociación y porque están todas las partes. Inclusive en la propuesta de Oslo del propio Guaidó habla de que haya miembros de la Fuerza Armada en ese gobierno de unidad nacional. Bueno, esa es la negociación fundamental que hay que hacer para pasar de precisamente del tema de la usurpación. ¿Por qué? Porque esa instalación de un gobierno de unidad nacional, obviamente el solo hecho de instalarlo con criterio plural generaría la salida del usurpador y generaría a su vez la continuidad de la función, vamos a llamarla, de la Asamblea en la conducción hacia unas elecciones libres, que es lo que todos queremos. Lo quiere la comunidad internacional, lo quiere el estatuto y lo quieren todos los venezolanos. ¿Pero en qué condiciones? En condiciones como lo establece el propio estatuto. Es decir, yo quiero unas elecciones libres, unas elecciones transparentes, unas elecciones confiables, unas elecciones que tengan las garantías internacionales, y eso solo lo puede garantizar un gobierno de unidad nacional y unos poderes públicos distintos a los alineados políticamente que tenemos en este momento. Entonces, no nos extrañe que mañana ya el Tribunal Supremo no solamente anule o declare otra vez que la Asamblea está en desacato, y proceda entonces a la designación el propio Tribunal Supremo a unos nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, que para el estatuto sería nuevamente una situación de preeminencia del estatuto y de ilegitimidad de esas designaciones. Entonces, mientras sigamos en esta pugna entre políticos, pero no entre el instrumento que rige la transición, como la espada con la cual incorporo a quienes puedan participar en esto, va a llegar un momento de verdad en que quien va a tener que decir la última palabra es el pueblo. Porque si la Asamblea Nacional no es capaz de llegar a una negociación para el gobierno unidad nacional quiere decir que hay incorporado personas que no son solo oficialistas o solo oposicionistas, sino que está incorporado y quién sabe ni siquiera haya miembros de partidos políticos, o si los haya, depende de la negociación. Pero para nosotros como venezolanos, que lo que queremos es el fin último, eso sí, con las condiciones establecidas en el estatuto, no vemos realmente desde la Asamblea Nacional una actitud decidida a ejecutar el estatuto. En consecuencia, pareciera que le está transfiriendo a la ciudadanía la decisión última de escoger el gobierno de unidad nacional, casi a través de una quinela que nos presenten para, teniendo de ambos lados la integración del que resulte ganador, yendo a una especie de consulta popular, si es que la Asamblea Nacional sigue en esta actitud de no saber negociar un gobierno de unidad nacional. Finalmente yo le preguntaría, en su opinión y a la luz de los argumentos que comparte con nosotros, la Asamblea Nacional renunció a esa hoja de ruta, insisto, que figura en el documento que firmaron, que denominaron Estatuto de Transición, esto de la liberación del régimen dictatorial con el cese de la usurpación o la conformación de este gobierno provisional, incluso el restablecimiento de la democracia mediante elecciones libres, transparentes y competitivas. Es decir, ha dejado de lado este documento, ya estamos transitando otra ruta. ¿Qué opina usted? Yo creo que no lo ha dejado de lado. Yo creo que muchos diputados ni siquiera lo conocen, porque no lo defienden, no se montan sobre él, no lo han explicado a sus electores, ni siquiera a nivel regional.
Más bien otras organizaciones como el Bloque Constitucional se ha dedicado a andar en universidades, con periodistas, en todas las instancias, tratando de enaltecer el desarrollo del artículo 333, que en definitiva es este estatuto que rige la transición. Y sí se siente, porque no debemos ocultar eso, una especie desde la Asamblea, por los acuerdos últimamente dictados, una tendencia hacia priorizar elecciones libres, comillas, sin, generar la salida del usurpador y sin instalar un gobierno de transición. Y eso, obviamente, si fuera efectivamente lo que siente mucha gente yo diría por uno de los últimos acuerdos, que es este que te estoy señalando sobre las garantías electorales, y el anterior, donde reconoce que la Asamblea Nacional tiene 167 miembros, casi legitimando diputados que no son diputados, que además tenía una ventaja política impresionante, porque si yo digo en un acuerdo que nosotros somos 167, es porque los presos políticos van a estar en la Asamblea, es porque los que están en el exterior se van a incorporar a la Asamblea, es porque los que están en la Asamblea Nacional Constituyente también se van a incorporar a la Asamblea. Es decir, era como el renacimiento de una Asamblea en su ejercicio total, con la cual la oposición tenía el control de las 2/3 partes. Entonces, ni siquiera eso tiene en definitiva una explicación. Yo pienso que es el momento importante de que la Asamblea Nacional retome la línea del estatuto, entendiéndolo como un documento político, flexible, y que el cese de la usurpación puede generarse no solamente porque el señor renuncie, no solamente porque haya un golpe de Estado, no solamente porque los militares lo saquen, sino que puede perfectamente, como manda el estatuto, sobreponerse a una negociación que genere un gobierno de unidad nacional para pasar a las elecciones libres como lo prevé el propio estatuto. Es decir, esto 1, 2, 3 puede ser un 2 inmediatamente y un 3 en la planificación que el propio estatuto tiene, precisamente porque él se reconoce a sí mismo como un documento específico y flexible a la vez. Claro, doctora, lo que pasa es que el equipo de Nicolás Maduro no tiene la más mínima intención de abandonar el poder y mucho menos de entregarlo. De manera Pero también te quiero decir algo. En la Asamblea, en la incorporación de los diputados, vamos a llamarlos a todos oficialistas, hay una fractura importante. Y esa fractura importante está dada por los diputados que pertenecen y se fueron a la Asamblea Nacional Constituyente bajo la línea de Cabello y los diputados que supuestamente obedecen la línea de Nicolás Maduro. Ahí hay una fractura que tú lo sientes cuando votan o no votan, cuando declaran o no declaran. Entonces el punto es, valora ese escenario político y ve con quién es que tú en definitiva vas a negociar, con quién te vas a sentar. Es decir, lo que no podemos seguir es viendo este ping-pong entre que yo digo una cosa y tú dices otra. Ahora hay un tribunal, aquí no hay 2 tribunales, aquí no hay 2 presidentes, aquí no hay 2-2, aquí hay un solo presidente encargado que tiene que generar desde la Asamblea Nacional, que es su órgano de control, además, su órgano de ejecutor político, porque él no es solitario, él en solitario no tiene el poder del Poder Ejecutivo, él tiene el poder de un órgano legítimo que se llama el Parlamento. Y esa fuerza del Parlamento tiene que conducirla de manera tal que se cumple el estatuto. Y para cumplir el estatuto, obviamente, se necesita conocerlo políticamente. Y conocerlo políticamente significa, y debemos perder el miedo a hablar de negociación política, a generar un gobierno de unidad nacional donde estén representados, como él mismo lo propuso en Oslo, los diferentes sectores. ¿Dónde está la lucha por el poder? En las elecciones, no en el gobierno de unidad nacional, en las elecciones. Pero para llegar a las elecciones, yo necesito la fortaleza de una negociación que haga
vamos a llamarlo así, que se presente ante el país verdaderamente para conducir con estabilidad ese proceso hasta las elecciones. Bien. Eso que involucra que tienen que estar los bandos alineados en un solo objetivo. Vamos a elecciones transparentes. Quien gane, gana. Bien, no me voy a extender en este punto. Yo agradezco a Cecilia Sosa Gómez porque es que estamos en la misma situación que nos ha traído hasta acá un grupo pequeño de personas que no quieren abandonar el poder, que no están dispuestos a negociar la entrega del poder en Venezuela y, bueno, frente a eso habrá que, bueno, ofrecer alguna alternativa de qué hacer, porque lo cierto es que la crisis avanza y va a provocar, si no cambian las cosas, que hasta 6 millones, quizás 7 millones de ciudadanos huyan de nuestro país para el año 2020. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Nosotros tenemos que resolver este asunto antes de diciembre. Yo creo que ese es el plazo que el pueblo se ha dado. Y el pueblo se ha dado, en el cual me incluyo, que si la Asamblea no es capaz de generar los pasos a los que nos hemos referido, nosotros como ciudadanos en consulta popular decidiremos quiénes van a integrar el gobierno de unidad nacional. Y ese gobierno de unidad nacional que salga de esa consulta es el que el pueblo va a colocar en su respectivo cargo. Si no hay una institucionalidad, ni siquiera legítima, que nos pueda garantizar ese paso de establecer un gobierno de unidad nacional, seremos nosotros en una quinela donde pondremos nombres diversos y cada quien escoja el que es presidente, el que es vicepresidente, el que va a ser y 3 o 4 que van a conformar el gobierno de unidad nacional, sean 5 o sean 7. Yo creo que esa es la salida. Y para mí, la Asamblea tiene el tiempo contado para ir a un gobierno de unidad nacional que haga cesar la usurpación y, en definitiva, salir pacíficamente por la vía más conveniente para todos los venezolanos y parar, como tú muy bien lo dices, esta migración forzada de los venezolanos, esta hambre de los venezolanos, esta desesperación frente a no tener servicios, no tener salud, no tener los dólares que ahora se exigen para comprar cualquier cosa. Cecilia Sosa Gómez, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @DanielaRossM. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. En Bueno Restaurant el menú es tan extenso y variado que puedes disfrutar de sushi, pastas, carnes, mariscos, pescados, aves, pizza. Tu deseo se hace realidad en Bueno Restaurant. Sus instalaciones modernas y lujosas esperan por ti para que comas bueno y ganes la camioneta del año, full equipo y 0 kilómetros. Todo lo tienes en la Sexta Avenida entre Tercera y Quinta Transversal de Altamira en Caracas. Bueno Restaurant, para vivir y ganar.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de las informaciones que están en desarrollo, comentamos al inicio que, tal y como lo habían anunciado las enfermeras, el sector salud cumplió paralización el día de hoy en protesta, entre otras cosas, por los bajos salarios. Sin ir más lejos, lo comentamos, según cotización oficial del Banco Central de Venezuela, el dólar cerró hoy en 24.415,07 bolívares, lo cual quiere decir que el salario mínimo ya se ubica otra vez en $6 mensuales. Nos acompaña Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Bueno, un saludo a tu equipo, a ti y a todos los que en este momento están conectados con esta prestigiosa emisora. Mucho interés de conocer los detalles acerca de la paralización. ¿Qué información puede compartir con nosotros? Hemos visto el testimonio del gremio prácticamente en todo el país, haciendo las mismas exigencias. ¿Qué puede decirnos? Sí, María Alejandra, fíjate, hoy el gremio de enfermería a lo largo y ancho de Venezuela, en 20 estados, se acató en un 80% esta paralización que convocamos por 24 horas como una medida de reiniciar nuestras acciones de calle, porque escúcheme el término, estamos reiniciando un trabajo que habíamos empezado en septiembre del 2018, porque hoy las causas que nos motivaron en el año 2018 a declarar un paro indefinido en enfermería, hoy se han profundizado. Hospitales colapsados, el hospital de niños, que fue el punto de concentración del gremio de enfermería en Caracas, 8 días sin agua, unidades de infectología en el cual no se le puede hacer ningún protocolo de desinfección porque no tenemos agua, no hay barreras de protección, no hay situación. Esto sumado a estos sueldos que percibimos, que perdieron total poder de compra, generó que las enfermeras transformáramos esa indignación que sentimos en no poder tratar a los pacientes, no darle la atención de calidad y a su vez no poder alimentar a nuestra familia en una acción contundente que hoy tiene que dársele una lectura. Hoy las enfermeras y los enfermeros decidimos protestar. Hoy hubo una posición donde solamente se atendieron estrictas emergencias, salvo en el caso del estado Vargas, hoy llamado La Guaira, donde no se cumplió la paralización porque el señor gobernador hoy en esos instrumentos de controles sociales que utilizan el hambre para dominar, hizo una feria de pescado y hoy fueron a comprar pescado. Sin embargo, en el resto de los estados se cumplió a cabalidad este llamado que hicimos los colegios de profesionales de la enfermería, porque creemos, María Alejandra, que ya está bueno, que no podemos seguir siendo cómplices de esta catástrofe que hoy se da en nuestros hospitales, donde no solamente está en riesgo la vida del usuario, también está en riesgo la vida de las enfermeras, que hoy estamos desnutridas porque los aportes nutricionales no están llegando, con un salario que tristemente llega a $6, $7. ¿Cómo hacemos, María Alejandra, para hacerle frente a una cesta básica que cada día se va por los ascensores mientras el sueldo sigue subiendo a paso de Morrocoy por una escalera? Eso es, y por supuesto, nuestra gran preocupación, porque una enfermera o un enfermero le duele la situación de un paciente. Ver cómo las madres del Hospital Oncológico Luis Racetti en la Unidad Pediátrica de Oncología están suplicando que no le dejen morir a sus hijos. Esas cosas para nosotros causa indignación, porque fuimos formadas, María Alejandra, para dar salud, para ayudar dentro del equipo de salud con nuestro cuidado a que esa persona sea reinsertada nuevamente a su rol productivo. Pero lamentablemente el que dice gobernar este país tiene un divorcio total y absoluto de los problemas sociales que están afectando al país. La falta de servicios públicos,
el colapso que hay. Y si nos vamos a las regiones, es terrible la situación, horas sin luz, sin agua, sin gasolina, sin sueldo, sin alimentación. Mira, es catastrófico, y es por eso que nosotros decidimos hoy levantar nuestra voz de protesta, y que no piensen que va a ser 24 horas. Aquí estamos revisando, porque vamos a seguir accionando, porque nadie nos va a quitar el derecho a quedarnos callados. A pesar de las amenazas que hoy sostuvimos, hoy acá en Caracas tuvimos presencia de la PNB, de la Guardia Nacional, de estos señores que se la pasan, que llaman colectivos armados, pensando que van a intimidarnos, del SEBIN tomándonos fotografías, pero también en el Hospital Central de Maracay, la agresión que sufrieron nuestras hermanas enfermeras que estaban allí protestando por parte del colectivo, y la retirada por la policía de Aragua, dejando a estas mujeres que solamente hasta los hijos y a ellos los tenemos que tratar cuando llegan heridos a un hospital y hacer milagros con lo poco que hay. Hoy las mujeres de blanco y los hombres de blanco fuimos agredidos por estos que pretende que a través de la violencia van a hacernos callar, y se equivocaron. El miedo lo convertimos en una fuerza para seguir adelante. No vamos a seguir siendo cómplices de esta grave situación que hoy se ve en nuestros hospitales. Siempre le pregunto a nuestra invitada, ¿cuánto gana una enfermera en nuestro país, para tener una idea de la dimensión de la crisis que tienen que enfrentar a diario? Bueno, empiezo diciéndote que los venezolanos nos estamos enfrentando a una canasta básica que ronda los 5 millones de bolívares. Una enfermera con este aumento salarial que decretó el señor que dice que es el presidente de Venezuela, ha sido de una manera casi con vergüenza, así lo interpretamos los trabajadores, porque ni siquiera tuvo el valor de dar la cara, de hacer la cadena nacional a lo que estábamos acostumbrados, sino fue un funcionario, creo que esta cosa que llaman Asamblea Nacional Constituyente, quien dijo, Francisco Torrealba, que el salario mínimo era 300.000, 150.000 salario mínimo y 150.000 cestatique. Y el P1, que es el nivel profesional donde nos ubicamos la gran mayoría de las enfermeras, 240.000 más 150.000 de cestatique, 390.000. La pregunta es, ¿cómo le hacemos frente a una canasta a una cesta básica de 5 millones de bolívares aproximadamente, y que puede subir porque el dólar subió? ¿Cómo le hacemos frente con esta cantidad irrisoria? ¿Cómo alimentamos a nuestros hijos? ¿Cómo podemos pagar el transporte cuando todos sabemos que en Caracas el colapso que sufre el metro, el hecho de que una enfermera se tiene que parar en la madrugada o cuando llegue el agua a lavar, arreglar, para poder seguir a trabajar, muchas veces, María Alejandra, sin comer? Hoy lo vivimos con nuestras enfermeras en protesta en el hospital de niños, donde la gran mayoría no había cenado, no había desayunado, y eran las 12 del día y no tenían esperanza de almorzar, porque simplemente hoy a esta fecha ni siquiera lo poquito que pagan había llegado. Imagínate tú el nivel de desconexión que tienen estos señores que dicen gobernar el país con esta realidad de hambruna que sufren los venezolanos. No solamente nos estamos muriendo por falta de medicamentos o servicios hospitalarios óptimos, nos estamos muriendo porque no tenemos alimentación. Finalmente, ¿qué viene a continuación? Fíjate, en este momento es decirle al ciudadano venezolano, al trabajador, a usted que me escucha, que en cualquier momento, nada más con torcerse un tobillo, puede tener un esguince y puede necesitar de un hospital. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, un cáncer, un problema renal, que necesite un trasplante. No tenemos cómo ayudarlo. No tenemos, porque simplemente hay conocimientos que tomamos, que adquirimos en nuestras universidades, pero no tenemos instrumentos para actuar en su proceso de enfermedad. Es decir, que la salud es un derecho de todos y todos tenemos que defenderlo. Todos los trabajadores venezolanos hoy estamos sufriendo extrema pobreza, porque hoy estamos ganando menos de $2 diarios, y eso nos coloca en una condición de extrema pobreza. ¿Qué tenemos que hacer los venezolanos? Unirnos. Tiene que haber una unidad superior de objetivo, y el objetivo es que en Venezuela se restituya el orden democrático, y que en ese orden democrático se ordene lo que son las políticas salariales, se ordene lo que es las políticas de planificación de los servicios públicos, y por supuesto que sea manejado por personas éticas que tengan un compromiso social con el pueblo al cual dicen representar. Gracias, Ana Rosario Contreras, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, ofreciendo detalles acerca de esta paralización convocada el día de hoy en todo el territorio nacional, entre otras cosas por los bajos salarios. Ella mencionaba la falta de agua en Caracas. Simplemente subrayar que la rotura de una tubería en Coche, mantiene sin agua al menos al 70% del área metropolitana, al menos así lo informaba
el portal Crónica 1. Tanto la parroquia Coche, a excepción del sector Las Mallas, como Antímano, Macarao y La Vega, empezaron un ciclo de abastecimiento de agua el domingo por la mañana y terminaba entre el miércoles y el jueves, luego que el sábado se reventaran 2 tuberías matrices en la parroquia Cocha, el municipio Libertador. Personal de Hidrocapital procedió a suspender el servicio del sistema TUI 3, lo que afectó a 14 parroquias de la jurisdicción y a una parte del municipio Baruta, una situación que lamentablemente se mantiene y afecta, entre otros, a los centros asistenciales, como ha dicho nuestra invitada. Hasta ahora vamos a la pausa. Regreso, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, 2 maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Juan Carlos Sosa Purúa. Juan Guaidó no tiene una patente de corso para hacer lo que le dé la gana. Él llegó a ese cargo con un objetivo específico, que es el que estamos demandando todos los venezolanos, que es comandar la libertad de Venezuela, darle la libertad a Venezuela de 20 años de oprobio y de sometimiento a una narcotiranía. Entonces, Juan Guaidó, como presidente de la República, desde el punto de vista legítimo, tenía la obligación de hacer todo lo que tenía en sus manos hacer para lograr la libertad de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que yo le cuestiono a Juan Guaidó? Que en vez de hacer eso, él llegó allí y se ha dedicado durante 9 meses a ser una especie de estrella de rock, bailando por todo el país, dándole besitos a viejitas y dando mítines políticos a una gente que se está muriendo de mengua, a un país que se está muriendo de mengua. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Secretaría Académica del Cambio Climático de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. 2 grados centígrados. ¿Cómo prevenir que la temperatura media del planeta no sobrepase su nivel preindustrial en 2 grados centígrados? Se ha convertido en uno de los mayores retos de la humanidad. El calentamiento global es irrefutable. Durante 2017,
vimos apenas algunas de sus consecuencias: devastadores huracanes en el Caribe, inundaciones en India y Nigeria, indomables incendios en los Estados Unidos y en Europa, y el desgarramiento de glaciares. En noviembre de 2017 se celebró en la ciudad alemana de Bonn una reunión que tenía como objetivo detallar algunos de los mecanismos mediante los cuales los países reducirían sus emisiones de gases invernadero para cumplir con la meta de 2 grados centígrados acordada y ratificada en París en 2016. Venezuela no solo ratificó el acuerdo, sino que lo convirtió en ley de la República. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales creó en 2014 la Secretaría Académica de Cambio Climático, conformada por expertos de las principales universidades del país, con la finalidad de comunicar y asesorar a los sectores gubernamentales y no gubernamentales y al público en general sobre el avance de las investigaciones que se llevan a cabo en Venezuela sobre el cambio climático. Resultado de sus talleres y reuniones indican, entre otros hallazgos, que la cordillera de los Andes, los llanos centrales, las sabanas guayanesas y los tepuyes son los ecosistemas más vulnerables al cambio climático, ya que algunos modelos climáticos predicen que en Venezuela la temperatura promedio podría incrementarse hasta 5 grados centígrados para finales del siglo, si no se revierte este fenómeno. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Y a propósito del telón de fondo de la crisis, la situación económica, lo dicho, el tipo de cambio oficial ya supera los 24.000 bolívares por dólar, según la página web del Banco Central de Venezuela, y esto tiene un impacto directo sobre la economía, el bolsillo de los trabajadores, de los ciudadanos, como lo comentaba nuestra invitada anterior, y sobre el sector productivo. Nos acompaña Cipriana Ramos, expresidenta de Consecomercio. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, que tiene que ver justamente con el tipo de cambio, la devaluación de nuestra moneda, que otra vez ha tomado un impulso y fuerza, y que ahora tiene impacto directo sobre los créditos comerciales como consecuencia de una decisión del equipo económico de Nicolás Maduro, que ha decidido anclarlos también al precio del dólar. ¿Qué puede comentarnos? Esos créditos comerciales van evidentemente a incrementar los costos de los productos, porque los precios van a estar indexados al tipo de cambio. Y el tipo de cambio vemos cómo lo ha ido manejando el Banco Central de Venezuela, que no es mediante subasta, sino mediante las mesas de cambio. No sabemos cómo va a estar el dólar a fin de año. Hay quien dice que va a estar a 100, pudiera estar en $100. Y este mes estaba previsto un incremento sustancial que fue parado por el mismo Banco Central de Venezuela y por la poca liquidez que tienen las empresas en estos momentos para adquirir las divisas, no hay bolívares. Nos enteramos que hubo una emisión, hubo una venta de euros, que fue lo que paró por un momento el incremento del tipo de cambio. Pero el comerciante tiene que ajustar sus productos dependiendo a la expectativa del tipo de cambio. O sea, la expectativa es incierta. Yo no puedo comprar un producto hoy y venderlo
al mismo tipo de cambio que lo estoy comprando, porque no sé cómo lo voy a reponer. ¿Sí? Entonces aquí juega la especulación del tipo de cambio con ese futuro incierto que tenemos los comerciantes. Y eso evidentemente pega mucho en el bolsillo del consumidor, porque el consumidor no tiene el mismo equilibrio que puedas tener en crédito que está indexado al tipo de cambio. Lo que está percibiendo el trabajador está en bolívares. Ahora, usted nos comentaba que esta decisión de indexar los créditos comerciales al tipo de cambio oficial va a encarecer los productos finales, ¿correcto? Claro, va a encarecer los productos finales porque eso está anclado a la divisa. Si tú hoy recibes 1 millón de bolívares, caso hipotético, ¿verdad? Lo tienes que indexar a 23 bolívares, a 23.000 bolívares el tipo de cambio, a 24.000 bolívares el tipo de cambio, pero además va a estar indexado en la fecha en que lo vas a pagar. Entonces, por eso te hablo que es un futuro incierto el que tenemos en esos créditos. Ahora, en su opinión, ¿este tipo de decisiones a qué responden? Evidentemente, el equipo económico de Nicolás Maduro hace anuncios que en algunos casos no tienen nada que ver con la realidad, como el ajuste reciente de salario mínimo, pero ¿qué puede decirnos al respecto? ¿A qué responde este tipo de medidas? Y por otra parte, las consecuencias inmediatas, la escuchamos. Es que no sabemos a qué responden al juego que tienen ellos todos los días de mantener un tipo de cambio y que lo manejan a su real saber entender. Nosotros al desconocer cifras que la manejan solo ellos, al desconocer cuál es su política económica que tienen, seguimos con la incertidumbre, ¿no? O sea, ¿a qué obedece que ellos utilicen un tipo de cambio hoy, otra mañana, inyecten euros al mercado, inyectan bolívares al mercado? Ellos solo lo sabrán, porque es que además también es incierto para nosotros el saber cómo se manejan esas páginas paralelas que cada día abundan. Ayer habían más cambios paralelos que en otras oportunidades. Le pregunto a nuestra invitada acerca de esta situación económica, la dolarización parcial de nuestra economía. ¿Qué impacto tiene para el sector comercial? El sector comercial está trabajando en función a cómo está comprando la divisa. Así trabaja el sector comercial. El sector comercial que tiene acceso a las divisas, que no son todos, ¿ok? Y cuando te hablo de acceso a las divisas es aquel que pueda vender en dólares. No todos los comerciantes venden en dólares. No todos los venezolanos tenemos acceso a divisas para poder pagar en dólares. O sea, un trabajador con un salario mínimo más el bono que le paga de transporte, alimentación superado en los 150.000 bolívares decretados, ese tipo de cambio, eso no lo maneja todos los consumidores, todos los trabajadores, lo maneja un sector muy pequeño de la población. Aquellos que puedan vender en divisas, aquellos que puedan ofrecer servicios en divisas. Por lo menos uno de los primeros comenzó a cobrar en divisas porque sus productos los compran internacionalmente, fueron los odontólogos, no sé si recuerdas, ¿eh? Son los primeros que comenzaron a ofrecer servicios, pero después de eso, los médicos todos están cobrando en divisas, o por lo menos su tarifa está en función de dólares, ¿sí? Y el tipo de cambio lo vas a pagar dependiendo cuando tengas la consulta. Ahora, nosotros los trabajadores no tenemos acceso a esas divisas como trabajadores, ¿sí? Ahora, lo cierto es que el consumo, sin duda, tiene que haber bajado producto de la devaluación de nuestra moneda, porque esta mañana, o esta tarde, mejor dicho, los trabajadores terminan la jornada con un salario mínimo de $6 mensuales. ¿Qué puede comentarnos? Y todos los días, cada vez que haya un movimiento del tipo de cambio, el trabajador va a percibir mucho menos en divisas. Y eso tener cada día menos en divisa es lo que hace que el consumo tenga que bajar, porque tú antes podías comprar por kilo, por medio kilo, un cuarto kilo de cualquier producto, tomate, queso, jamón, en estos momentos no lo haces, ¿sí? Y no lo haces porque no tienes el ingreso suficiente para hacerlo. O sea, las medidas que se han tomado
no han sido suficientes para que el revalorizar, para que lo que yo tenga en mi bolsillo me alcance para yo comprar un producto. Finalmente yo le preguntaría a nuestra invitada, a estas alturas en nuestro país y en cualquier parte del mundo, los ciudadanos se preparaban para el fin de año, incluso las Navidades, ya eso desapareció de Venezuela. ¿Qué podemos esperar o cuál es la expectativa, al menos en el ámbito del sector comercial en nuestro país? La escuchamos. Mira, las importaciones a la época no han llegado, o sea, no han llegado importaciones navideñas. Las importaciones que llegarán serán aquellas que importen las empresas que están vinculadas con el régimen y que puedan traer un producto. Pero la época decembrina nuestra en las aduanas, que comenzaba en julio-agosto, que ya estaban llegando adornos, que estaba llegando calzado, que estaba llegando ropa, los alimentos tradicionales de la época decembrina, no lo vemos hoy en un mercado, lo estás viendo de repente en los bodegones. ¿Quiénes compran en los bodegones? En los bodegones compran quienes tienen acceso a divisas. ¿Qué porcentaje de venezolanos tiene acceso a divisas para ir a un bodegón? ¿Qué porcentaje de venezolanos tiene acceso para poder comprar en estos momentos unas luces navideñas, un árbol de Navidad? No, o sea, el porcentaje de venezolanos que pueda tener un ingreso que le permita algún lujo en diciembre será el Niño Jesús. Cipriana Ramos, gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, expresidenta de Consecomercio. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de lo que está ocurriendo en Bolivia, cerramos con titular. Carlos Mesa rechazó la auditoría de las elecciones presidenciales acordadas por la OEA y el gobierno de Evo Morales. Se trata del candidato que obtuvo, el segundo candidato que obtuvo más votos en la primera vuelta de Bolivia. Mesa expresó
a los medios de comunicación su rechazo a los términos de la auditoría por haber sido pactados unilateralmente y sin consultar cuáles eran sus condiciones. Habrá que ver cómo termina esto. Lo cierto es que las manifestaciones de calle continúan en ese país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Ulichar Calla, en la producción Keller Jaramillo y María Quintero, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron RCR 750 AM, porque lo bueno